Muy buenas noches, finalmente, noche. Hay que volar de noche. Desde el aeropuerto de Girona, un clima precioso. Me estoy embarcando con Ryanair rumbo a Pisa. Vuelo maravilloso que a mí me clava perfecto. Girona-Pisa. Girona me queda a 45 minutos de mi casa, no tengo que atravesar Barcelona. Y Pisa me queda a media hora de donde voy. Así que esta creo que es la primera crónica en económica. Espero que la disfruten. Manga de vagos. Muy bien, ingresando en el aeropuerto ahora mismo. ¿Ven lo que les digo? Miren lo que es esta maravilla. O sea, no hay nadie. Entonces todo el proceso de check-in, de seguridad y demás es súper rápido siempre. Este aeropuerto era insufrible hasta que Ryanair trasladó creo que el 90% o más de su actividad al aeropuerto del Prat. Entonces este quedó como un aeropuerto absolutamente secundario. Hace varios años este aeropuerto y Reus eran los únicos que Ryanair operaba en Cataluña. Luego obtuvieron permiso para operar en el Prat y esto se vació completamente. Y así estamos. Miren lo que es el check-in de Ryanair. Nadie. Recuerda que el uso de mascarilla que cubra nariz y boca es obligatorio. Remember you must wear a face mask, covering your nose and mouth. Ok, hoy vengo con equipaje también. Se está volviendo una costumbre muy poco sana. Porque bueno, viaje familiar, voy a estar con mi hijo y hay que llevar cosas y todo eso. Ahora los dejo, me voy a subir por esta escalera, arriba. Esa es la zona de seguridad. Después, por supuesto, atravesás el free shop por el medio y salís al área de embarque. Ahora se los muestro. Bueno, saliendo de seguridad, como todos los aeropuertos españoles, por supuesto, para ir al área de check-in te obligan a pasar por el duty free shop, lo cual es una privación de mis libertades, porque no quiero ver todas estas porquerías, pero bueno, se ve que las ventas aumentan notablemente. Pasamos el área de free shop y ya ingresamos en lo que es propiamente el área de embarque del aeropuerto de Girona. Para algunos países, que no es el caso de Italia, requieren control de pasaportes y Girona lo tiene, es decir, es un aeropuerto que puede volar fuera del espacio Schengen. A ver a dónde está saliendo ese vuelo que requiere pasaportes. El que están pidiendo pasaportes, por supuesto, es el Londres. Vuela a Stansted desde aquí. Y mi vuelo es el primero, el Pisa, puerta 9. El resto de los vuelos es mañana, a partir de las 8:45. O sea, hay solo 2 vuelos saliendo esta noche desde este aeropuerto. Una maravilla. Como todo aeropuerto, bueno, que opera Ryanair, viajan muchas familias. Estas mesas son muy tranquilas, muy relajantes, muy silenciosas. Y les voy a mostrar un poquito qué es lo que venden en la pausa. El espresso, por ejemplo, está 1,35. Aquí es un espresso de Lavazza de calidad regular, pero bueno, no está mal. Tienen, bueno, refrescos a partir de 3 euros, cervezas nacionales a partir de 2,10, cervezas internacionales a partir de 3,50, 3,70, vinos, bueno, en fin. Sándwich mixto, sándwich club, vegano, ahí tienen ensaladas, frutas, ¿ok? Antes aquí había un buffet de comida calientes que por supuesto con la pandemia desapareció. Este es el famoso bocadillo de tortilla, o sea, te comes esto y como no te tomes 1 litro de agua o te den una patada muy muy fuerte en el pecho, no la cuentas. Bueno, ven que los sectores de embarque son muy muy tranquilos porque hay poquísimos pasajeros y hay un sector de descanso. Este es un sector de trabajo, este de aquí. Y este es un sector de descanso abierto a todos los pasajeros, simplemente un sector más cómodo, más pequeño, donde se puede estar un poquito más alejado del caos familiar que hay del otro lado. Aquí tienen para recargar móviles, ordenadores portátiles, tablets y demás, entradas USB y enchufes. Y aquí también tienen, además del bar, máquinas de vending con snacks, bebidas. Ahí las pueden ver, a ver si se las puedo mostrar mejor. Ahí. Este aeropuerto es el famoso aeropuerto camiseta de tirantes o musculosa porque no tiene mangas.
desde todas las puertas, desde las 15 puertas. Para embarcar el avión hay que ir a hacerlo a pie y eventualmente en bus, pero generalmente a pie porque el avión suele estar justo delante de la puerta. Ahora voy a ver si les puedo mostrar. Bueno, ven, este aeropuerto tiene estas cosas súper amigables. Por ejemplo, aquí hay otro espacio, no hay nadie, pero hay otro espacio para que jueguen los chicos. Y ahí fuera, ven, se los voy a mostrar, va. Hay un patio también para poder salir a fumar. Antes había un bar, ahora no creo que esté abierto. No está abierto, pero sí hay mesas. O sea que uno se puede traer las cosas desde dentro y tomárselas aquí, fumar, si fumas. Bueno, en fin, nada mal. Es muy cómodo, ¿se dan cuenta? O sea, es un aeropuerto muy easy going. Es nada que ver con el aeropuerto del Prat, que 1000 puertas, millones de personas. Esto es esto. 4 tíos embarcando en un avión. Punto final. Frente a las puertas de embarque, en los lugares de espera también, estaciones para cargar dispositivos. Estos son los baños, a ver si los puedo mostrar. También, bueno, recientísimamente reformados, ¿eh? Esto no era así. Miren qué bien que está. Miren, todo digital. ¿Ven? Ahí. Miren qué interesante cómo los aviones de Ryanair ya vienen con la escalera incorporada, miren. ¿Ven? Entonces no hace falta solo en la parte trasera, ven que están poniendo una escalera. La parte delantera la pueden desembarcar con la escalera que ya viene incorporada en el 737. Una de las grandes ventajas que yo encuentro de este aeropuerto es el hecho de que la rapidez con la que se desembarca el avión y se vuelve a embarcar. Es decir, este avión acaba de aterrizar. En media hora está saliendo de nuevo con nosotros a bordo. Simplemente hacen el desembarque, una limpieza rápida, ahí está toda la gente preparada, vuelven a embarcar y para Pisa. Si us plau, embarqui para la puerta número 9. Salida del vuelo Ryanair 9241 con destino Pisa. Por favor, embarquen por la puerta número 9. Última llamada. Rumbo a Pisa. Cerramos las puertas y ya nos estamos yendo. O sea, lo que les digo, 5 minutos para el embarque. Más en el fondo no había. Welcome aboard this next flight is DEFA 9241 operated by Malta Air to Pisa. Flight unexpected 1 hour and 10 minutes before departure. Have your complete attention during the safety demonstration. Thank you. Aunque les parezca mentira, esta es una buena noticia porque los baños en los nuevos 787 son todavía más pequeños que este. No debería estar aquí, pero estoy. El legroom es un poquito polémico, ¿eh? Este es el asiento de adelante. El tema de los menús en Ryanair funciona de esta manera. Por 10 euros
te montas un menú con cualquiera de estos productos, más cualquiera de estos snacks o croissants, más cualquiera de estos bocatas, ¿sí? O sea, un trago, un snack y un principal. 10 euros. Si quieres algo más familiar, por 30 euros te puedes elegir 4 tragos y 4 principales. O sea que te viene saliendo, o sea, 7,50 al menú. Después hay, por ejemplo, 2 Pringles y 2 refrescos, 8 euros. Este me gusta, mira, 20 euros, 2 paninis y 2 vinos. O sea, por 10 euros cada uno te tomas un vino con un panino. Y luego tienes los desayunos, ¿sí? Hay cafés de Lavazza, sí, el precio del expreso de Lavazza 3 euros, están completamente locos. Bueno, tienen croissants, bocadillos calientes, luego ya tienen comidas, por ejemplo, pasta boloñesa 6,50, lasaña vegana 6,50, pollo al curry, un plato vegetariano, albóndigas vegetarianas con macarrones y lasaña normal. Esta es vegan, esta es lasaña normal, todo vale 6,50. Y aquí ya tenéis todo suelto. Los snacks sueltos van de 2 euros a 4,50, más o menos. 2,50 las Pringles. Aquí hay más menúes todavía. Las bebidas por separado, cada refresco entre 2 las Schweppes y 3 las Coca-Colas. Bueno, hay bastante. Y con alcohol, aquí, un gin tonic de Wiley Neal, de Hendrix o de Grey Goose, 8,50. No está mal. He pagado en discotecas espantosas mucho más que eso. Cervezas, sí, están caras, 6 euros cada una. Quieren puré de piraña, sale 6 euros. Oh, los avioncitos. Miren, si se quieren llevar un modelo de 737 de Ryanair con soporte, 12,50. Inflable para niños, lo mismo. Ya vi, bueno, cualquier cosa te venden, perfume, bueno, aquí ya empiezan. Bueno, es como un free shop a bordo enorme de cosméticos, perfumes, bueno, en fin, de todo. Relojes, gafas, perfumes para hombre, accesorios, de todo un poco. Ladies and gentlemen, available on board today's flight, our duty-free service. Te venden de todo, Finally, for information, descuentos, miren, or escuchen. if you wish to purchase any items, please contact a member of your crew by pressing the call bell in the panel just above your head. Thank you. Signore, il comandante ha acceso il segnale luminoso delle cinture. Ah no. ¿Cómo? Ah, no. Già comandante, acceso il segnale delle cinture di sicurezza, vi chiediamo di tornare ai vostri posti e assicurarvi di avere le cinture allacciate, i tavolini chiusi, poggiabraccia abbassati, le tendine e i finestrini completamente aperte. Camminare e sostare in cabina non è più consentito, l'uso dei bagni è proibito. Qualsiasi bagaglio rimosso durante il volo dovrà essere riposizionato in cappelliera o sotto al sedile in fronte a voi. Assicuratevi che le uscite di emergenza al corridoio dell'aereo siano libere da ostruzioni. Ricordiamo inoltre che in caso di un atterraggio di emergenza siete obbligati a lasciare tutti i bagagli a bordo. Me parece che nos derribaron. Signore e signori, buonasera, Ryanair vi dà il benvenuto all'aeroporto di Pisa con 10 minuti di anticipo, sono le ore 23:30 minuti. Per favore rimanete seduti con le cinture allacciate fino a quando la posto segnale vi raspetto per voi.
A nome di tutto l'equipaggio ringraziamo di aver scelto di volare con noi e ci auguriamo di rivedervi presto. Grazie, arrivederci, buonanotte. ¡Vamos! Los amo a los tanos, aplauden cuando aterriza el avión. Una niebla en Pisa, peor que en Barcelona. Ahora caminaremos, según veo, caminaremos hasta la terminal. Ciao, grazie, arrivederci. No, bueno, en realidad no hay niebla, es que la ventana del avión era una mierda. Está perfecto, se ve todo. Muy bien, caminando, como les dije, a la terminal. Gracias, muchachos. Es un súper avión, estoy encantado. Girona, Pisa, para mí es puerta a puerta. Les recomiendo el aeropuerto de Girona porque es súper fácil para todo, poquísima gente, todos los vuelos salen en horario, hace años que no tengo un vuelo fuera de horario, así que aeropuerto de Girona, Girona Pisa, la bomba. Si no fuera por la hora que son como las 11:30 de la noche, me tomaría un café que lo hacen de puta madre en uno de los bares del aeropuerto. Acabamos de desembarcar, pero esto es literal, acabo de desembarcar hace 30 segundos y ya están las maletas aquí en la cinta. De hecho, ahí está llegando la mía. O sea, tardé de verdad 1 minuto entre bajar del avión, agarrar mi equipaje y ya estar saliendo. O sea, esta es la maravilla de volar entre aeropuertos que no son principales y fuera de temporada. O sea, todo es 1 segundo, literal. Y este es el bar que les decía que hace un café bárbaro. Pero bueno, son las 11 y pico. Tomar café ahora es una putada. No duermo nunca más. Benvenuti a Pisa. Bienvenidos a Italia, bienvenidos a Pisa. La semana pasada, el fin de semana pasado estábamos en Milano, ahora estamos aquí en Pisa, Toscana. ¿Qué decirles del vuelo? La verdad es que, como casi siempre, no tengo nada que reclamar de Ryanair. Un vuelo perfecto, impecable, 1 hora le pusimos al final. En el aeropuerto de Girona, check-in, seguridad rapidísimos, embarque súper efectivo, desembarque aquí en Pisa automático, inmediato. Estábamos adentro de la terminal. Cuando entramos a la terminal, en las cintas estaban las maletas. O sea, estoy afuera en 2 minutos. Así que mi recomendación, contra la de muchos, es Ryanair entre ciudades relativamente pequeñas es la que va. Suscríbanse aquí debajo. Espero no tener que mostrarles muchas más historias en Economy. Es un placer para mí, como siempre, mostrarles todo esto. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho. Adiós. Last call for passengers on flight